Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es viernes, día de Venus, y Venus está transitando los últimos grados de Géminis, multiplicando opciones, conversaciones, posibilidades y caminos al mismo tiempo. Es como si el deseo estuviera intentando probar distintas puertas antes de decidir hacia dónde quiere moverse realmente. Y hay algo muy mutable en el aire, muy cambiante, muy vivo. Una sensación de que la mente y el corazón están recogiendo información desde muchos lugares a la vez antes de entrar en esta luna nueva que viene cargada de decisiones internas mucho más profundas. Y Venus será la regente de esta luna nueva en Tauro, así que tendremos tiempo de hablar muchísimo más de ella y de todo lo que viene removiendo en relación con deseo, con vínculos, con cuerpos y con valor personal. Pero hoy quiero concentrarme sobre todo en prepararnos para la lunación y en los tránsitos que se abren inmediatamente después de la lunación, porque allí es donde empieza a cambiar la atmósfera completa del cielo. Y quiero abrir con una imagen que me llegó desde el territorio secreto de los sueños, el ibis, no como postalita exótica egipcia para ponerle incienso al algoritmo, nada de eso, sino como presencia antigua, como el ave de escritura, de umbral, de archivo sagrado. El ibis es Thoth, el que cruza entre mundos con una pluma en el pico, el que anota lo que todavía no tiene idioma, el que parece aparecer cuando la conciencia humana está a punto de recibir otro código de lectura. Y eso importa porque esta semana no solo habla de tránsitos, habla también de lenguaje, de señales, de una mente que empieza a abrir compuertas nuevas. El ibis aparece como llave nocturna, como una figura misteriosa que nos recuerda que algunas revelaciones primero llegan como símbolo y luego como sueño, después como palabra y solo más tarde como una comprensión sutil. Y es que estos tránsitos que estoy cubriendo hoy, Mercurio es la llave maestra de estos tránsitos que estará abriendo códigos y corredores entre lo visible y el mundo invisible, que nos abre la percepción en dos y muchas veces más que dos, porque Géminis es ese signo de la multiplicación, ¿verdad? Y de abrir caminos diferentes a todos lados. Y además de un Mercurio muy activo, tendremos también la luna nueva en Tauro, que voy a cubrir solamente una parte importante en preparación para ella, y es la conjunción de Marte y Quirón, y por eso precisamente es que traigo a Júpiter a la escena. Entonces Júpiter, ¿por qué comenzar con el tío bonachón que acaba de llegar y de ampliar su universo interno? Porque Júpiter está caminando hacia el grado 22 de Cáncer, y este grado es un grado crítico dentro de los signos cardinales, y es aquí donde quiero abrir la puerta de este pulso astral. Vamos a recorrer los tránsitos más importantes desde hoy hasta el día 21. El grado 22 de los signos cardinales funciona casi como una zona de resonancia colectiva. Es un corredor donde la historia parece dejar marcas profundas dentro de la psique humana. La más reciente fue en el 2020. Antes de esa fecha, 93-94, después del bombing de los World Trade Center, que ocurrió bajo una fuerte activación de ese mismo eje capricorniano. En los años 82-83, con activaciones importantes alrededor de los 22 grados de Libra, comenzó a hacerse visible la crisis global de AIDS. En los años 50, la epidemia de polio también coincidió con actividades cardinales de estos grados. Y más atrás todavía, durante el 14-18, entre el 14 y el 18, la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, que quedaron inscritas dentro de otro enorme punto de fractura colectiva. Toda esta memoria ha quedado impresa en estos grados 22 de Capricornio, 22 de Libra, 22 de Cáncer, o sea, han sido estos grados 22 cardinales, 22 de Aries. Así que resulta imposible ignorar cómo ciertos grados parecen actuar como zonas de comprensión histórica donde la humanidad atraviesa cambios de percepción, crisis colectivas, guerras, reorganizaciones sociales, epidemias o momentos que alteran profundamente la narrativa de una época. Y ahora Júpiter se acerca a ese punto opuesto de los grados 22 de Capricornio, ese lugar donde en enero del 2020 Saturno y Plutón se encontraron y activaron una de las reorganizaciones psicológicas, emocionales y sociales más intensas de nuestra historia reciente. Más adelante, hacia finales de ese mismo año 20, Júpiter volvió a tocar ese mismo grado junto a Plutón en una conjunción, y esto amplificó el pánico social con mucho más impacto durante todo ese periodo. O sea, ese periodo fue un punto de fractura civilizatoria.
Capricornio expuso sistemas, autoridad, control, miedo organizado, programas de supervivencia que quedaron inscritos en el cuerpo emocional de la humanidad. Y por eso ahora, cuando Júpiter avanza por Cáncer hacia el lado opuesto de ese eje, entonces tu cuerpo emocional puede empezar a preguntarse qué quedó guardado después de todos estos años, qué pasó con tu sensación de pertenencia, con tu seguridad psicológica, con tu necesidad de protección, de hogar, de sostén y de raíz, después de tanto tiempo viviendo bajo presión colectiva. Júpiter no es el tránsito más ruidoso de este periodo, pero sí funciona como el gran tejedor del propósito dentro de todo este ciclo completo y además conecta las conversaciones entre Quirón, Urano y este corredor de grados que sigue encendiéndose y la memoria emocional que todavía estamos procesando desde el 2020. Y traigo esta fecha sin alarma ni sensacionalismo porque no es lo que hacemos en el canal, ya llevamos un año juntos y saben que esto no es lo que se hace aquí, pero siento importante retomar este hilo porque ahí hubo un quiebre social y estructural enorme y esto obviamente venía gestándose desde antes, muchas personas lo vieron venir mucho antes, ¿no? Muchas personas tal vez no lo podían nombrar, pero sí lo habían sentido y ese año dejó de ser una percepción aislada y se volvió un clima general, porque eso entró a la mesa de la casa, a la respiración de todos, al cuerpo, literalmente, en la forma de trabajar, en las relaciones donde muchos experimentamos aislamiento, en los espacios de comunión, en la manera de imaginar el futuro nuevamente. Y desde entonces se han ido depositando todas estas capas en el inconsciente colectivo, el miedo, la adaptación, la pérdida, el control, la resistencia, la vigilancia interna, este cansancio emocional y esta fatiga que todo el mundo repite: no puedo dormir bien, no duermo bien. Preguntas sobre seguridad, pertenencia, cuerpo, trabajo, vínculo y futuro. Y ahora Júpiter, el planeta que rige la fibra social y cultural, vuelve a tocar ese eje desde Cáncer. Capricornio mostró la grieta de la estructura y Cáncer nos lleva al otro lado del puente, al hogar, a la raíz, a la memoria emocional, a la familia, al cuerpo íntimo de la vida, a ese territorio interno donde busca refugio, protección, pertenencia. Júpiter tarda un poco más de 12 años en completar una vuelta al zodiaco, así que 6 años nos colocan en el punto opuesto del viaje. Desde Capricornio vimos cómo se fracturaban sistemas externos. Desde Cáncer miramos cómo esa fractura impactó la casa interna, la confianza básica, la intimidad, la familia humana y esta membrana social que se rasgó cuando el mundo entero tuvo que reorganizar su manera de vivir nuevamente y cuando hemos experimentado más polarización que nunca, que tal vez en los primeros días de este evento la humanidad experimentó una unión casi nunca habíamos visto eso, ¿verdad? Porque lo vimos todos por redes sociales, pero luego después de eso enseguida se nos olvidó y la fractura siguió. La fractura y la división continuó y la fragmentación social, toda la polarización radical que estamos sosteniendo durante tanto tiempo. O sea, cada vez que Júpiter toca esa zona sensible, el cielo colectivo, está reactivando relatos, está reactivando memorias y procesos que están buscando sentido. Están buscando hacer sentido de todo lo que ha pasado. Júpiter habla de las grandes narrativas culturales, de la fe de una generación, de los mitos que resumen un tramo histórico de la humanidad y de esa capacidad de tejer propósito entre experiencias que parecían desconectadas entre sí, pero no lo están. Y entonces Júpiter es como ese tío, o ese abuelo o ese padre que antes de dormir le cuenta epopeyas y grandes hazañas a los niños para que sueñen mucho más allá de los límites de su aldea, ¿no? Es el que recuerda el alma humana existente de horizontes, o sea, es el que recuerda que el alma humana necesita travesía, significado y algo más grande esperando detrás de la montaña. Y eso es precisamente lo que este tránsito intenta reconstruir ahora y es propósito. El propósito que no solo ayuda a entender lo vivido cuando miramos hacia atrás, también organiza toda la dirección del fuego después de años de dispersión y desorganización interna. Todas estas cuadraturas entre Júpiter y Quirón del año pasado estuvieron moviendo fibras psicológicas profundas, un agotamiento espiritual, las fracturas de sistemas de creencias,
la desilusión con viejas narrativas, los cansancios ideológicos que también nos han llevado a un quiebre también, y la necesidad de encontrar una filosofía viva capaz de sostener tu experiencia humana después de tanta desestabilización nerviosa y emocional. Y quizás por eso el discernimiento se vuelve tan importante en este tramo, porque mientras Júpiter se acerca al grado 22 y Mercurio se prepara para entrar en Géminis junto a Urano el domingo, inmediatamente después de la lunación, pues entonces el campo informativo empieza a acelerarse muchísimo. Y en estos días han estado aumentando conversaciones sobre disclosures, sobre documentos, fenómenos aéreos, tecnologías, desapariciones de los científicos que han estado trabajando en proyectos secretos, reuniones privadas entre iglesias y distintas denominaciones, publicaciones sobre el libro de Enoch, que antes permanecían en los márgenes, ahora son unas narrativas super trendy que parecen emerger todas al mismo tiempo. Y entonces, incluso culturalmente, una vez más, Steven Spielberg trae una película próxima a estrenarse ya, que creo que se iba a estrenar en mayo, pero la pusieron ahora para junio, que se titula Disclosure Day. O sea, muchas personas ya están asociando simbólicamente con la idea de Home a esta película. Y todo esto empieza a mezclarse dentro del mismo campo narrativo. Las revelaciones, el origen, la percepción, la tecnología, la espiritualidad, la información clasificada y preguntas sobre qué es real y qué parte puede formar parte de operaciones psicológicas colectivas, ¿no? De PSYOPs. Y ahí es donde el discernimiento se vuelve fundamental, porque los PSYOPs rara vez funcionan solamente desde la mentira. Funcionan mezclando piezas reales con manipulación narrativa para dirigir tu percepción y la percepción colectiva hacia donde quieren llevar esa narrativa, ¿no? Por eso no estoy afirmando que una historia específica sea verdadera o sea falsa. Estoy diciendo, despierta tu percepción. Aprende a leer el montaje completo antes de entregar tu sistema nervioso a la primera narrativa que aparezca. Así que lo que intento llamar a tu atención es precisamente que el no reaccionar automáticamente ni entregarle tu mirada completa a la primera narrativa que aparezca, porque lo importante es aprender a navegar el exceso de información sin entregar soberanía perceptiva. Mercurio entrando en Géminis junto a Urano puede abrir una velocidad mental hipersónica en muy poco tiempo. Y esto genera una hiperconectividad, un ruido narrativo, revelaciones, fascinación por algo novedoso que probablemente genere más ansiedad cognitiva y sobrecarga perceptiva, y todo al mismo tiempo. Entonces, el desafío no es apagar la mente, el desafío es sostener el eje interno mientras el campo colectivo se electrifica. Y si la mente se acelera más rápido de lo que el cuerpo puede integrar, pues entonces aparece fragmentación, aparece el agotamiento, la paranoia, la compulsión informativa, la desconexión interna. Pero si el cuerpo logra mantenerse enraizado, entonces esa misma configuración puede convertirse en percepción expandida, en pensamiento innovador, en intuición rápida, en una reorganización profunda de conciencia y capaz de leer patrones con muchísima más claridad. Porque esa memoria sigue activa en el campo, en tu cuerpo emocional, en tu casa interna, en la necesidad de recuperar seguridad, en la memoria afectiva, en las raíces y en la tribu. Por eso este tránsito también te lleva a mirar qué ocurrió con tu sensación de hogar después de aquel quiebre estructural que tuvimos. ¿Qué pasó con la intimidad? ¿Qué pasó con la manera en que habitas tus vínculos ahora, tu casa, tu cuerpo, tu percepción de protección emocional y esa red invisible que te permite sentir que perteneces a una vida compartida? Así que este cruce de Júpiter hacia el grado 22 de Cáncer, que se va a perfeccionar el 24 de mayo, nos lleva a redefinir qué llamamos hogar. Porque hogar no es solamente una dirección postal ni una casa con techo. Hogar es el lugar interno donde el alma baja la guardia y el sistema nervioso abandona la vigilancia. Por ejemplo, para mí el hogar era llegar a casa de mi abuela, a la sala de casa de mis abuelas, y ya yo estaba en mi hogar. Y no necesariamente era por el techo, ni era por el área, era el espacio que proporcionaban mis abuelas, que me daban seguridad. A veces es una persona, a veces es un idioma, una canción, una cocina con olor a café. A veces el café te trae ese recuerdo de seguridad de casa. Una ciudad, un perro acostado a tus pies, incluso un extraño con quien el cuerpo siente seguridad.
O una versión de ti que finalmente dejó de defenderse de todo. Y es que a veces puedes vivir en una casa y no sentirse hogar, porque la casa protege el cuerpo, pero el hogar es el que sostiene la psiqui, ¿no? Cáncer te recuerda algo muy lunar, y es que el hogar también tiene algo de regreso, de retorno. Es el sitio donde el cuerpo reconoce antes que la mente. Aquí puedo exhalar, aquí puedo respirar en paz. Y no siempre coincide con el hogar donde naciste. Puede pasar media vida tal vez buscándolo si creciste en espacios funcionales, pero tal vez poco nutritivos, ¿no? Porque a veces también pasa eso, pasa que a lo mejor tenías techo, comida, rutina, pero el alma estaba caminando descalza sobre un vidrio emocional. Entonces tal vez confundiste tensión con normalidad, hasta que un día el verdadero hogar apareció como un idioma perdido que el cuerpo recordó de un golpe. A veces hogar llega cuando alguien te mira sin intentar corregirte, a veces cuando dejas de negociar tu existencia con el miedo de incomodar, a veces aparece en una madrugada cualquiera preparando una comida mientras suena una canción vieja o por un segundo el tiempo deja de morder. O sea, ese sentimiento te puede llegar en tantas maneras. Si eres una persona nómada, creativa o profundamente sagitariana, tal vez hogar sea una frecuencia más que una dirección. Tal vez sea esa ruta, el cielo cambiando por la ventana, un cuaderno abierto en medio de un aeropuerto, el mar, la montaña, la expansión. Como si tu raíz no creciera solamente hacia abajo, sino hacia el horizonte, ¿no? Y quizás por eso duele tanto perder un hogar o descubrir que nunca se tuvo del todo, porque necesitas mucho más que seguridad material. Necesitas un lugar donde tu energía deje de encogerse. Home es ese sitio donde la identidad deja de defenderse y sabe que puede quedarse a florecer. Entonces Júpiter viene de una retrogradación que comenzó el 11 de noviembre, ya está directo, por supuesto, y ahorita va a resumir su tránsito, ¿no? Su movimiento de retrogradación, su sombra, y estuvo recogiendo sus aguas emocionales más profundas y ha estado recogiendo memorias, raíces afectivas, lealtades antiguas, vínculos con el pasado y partes internas del sistema que necesitaban volver a sentirse para encontrar una nueva dirección de propósito. Marte y Quirón estarán en una conjunción exacta en territorio nuevo a 28 grados el día de la lunación, y es por eso que este tema se me hace tan importante para compartirles y que lleguen a la lunación con este entendimiento interno. O sea, tenía un doble propósito, el propósito de Marte y Quirón, para que entendieran desde dónde Quirón nos está hablando ahora mismo y desde dónde nos recibe con esta nueva energía, y el propósito de los grados 22 que se hace exacto el día 24 de mayo, y quería alertarlos de eso, ¿ok? Ahora, este análisis nos lleva a marzo del 2023, cuando Júpiter y Quirón se encontraron en Aries, porque aquella conjunción empezó a ponerle palabras, dirección, conciencia a muchas tensiones internas que venían acumulándose desde el 2020. Y ahí comenzó a hacerse muchísimo más visible el tema de la identidad, el propósito, la afirmación del yo y todas esas experiencias humanas relacionadas con existir auténticamente. El derecho a ocupar espacio, la dificultad de iniciar algo propio cuando ves que la clase media continúa reduciéndose y desapareciendo, básicamente. El miedo a exponerte, la rabia contenida de quien tuvo que reducirse para sobrevivir y el cansancio de sostener una identidad desconectada del impulso real del alma. Y esta conjunción ocurrió después de 3 años donde la humanidad pasó por ese aislamiento, esa fractura emocional, ese colapso psicológico y toda la reorganización social profunda que hemos estado viviendo desde entonces. Y Júpiter y Quirón entonces estuvieron caminando prácticamente sin tocarse hasta el año pasado. Y el año pasado entonces empezaron a tener estas cuadraturas, como si estuvieran intentando reconstruir algo, ¿no?, dentro de nosotros. La primera gran cuadratura ocurrió en octubre del año pasado, con Júpiter en Cáncer directo y Quirón en Aries retrogradando. Y ahí apareció con muchísima fuerza este conflicto entre pertenencia e identidad, entre el deseo de ser tú y el miedo de dejar de pertenecer, entre la raíz emocional y el fuego de la individualidad. Y tal vez ahí empezaste a notar qué versiones de ti habías construido tú mismo para poder encajar en ciertos espacios, para sobrevivir emocionalmente o para ser aceptado dentro de sistemas familiares
culturales o colectivos que no tienen espacio suficiente para tu autenticidad real, para quién eres en realidad debajo de tantas capas, ¿no? La segunda cuadratura llegó en diciembre, ya con ambos planetas retrógrados a 22 grados. Este mismo grado volvió a encenderse dentro del ciclo Júpiter-Quirón, como si el cielo insistiera en llevar tu atención hacia una zona cargada de memoria colectiva. Pero esta vez el trabajo ya no estaba solamente en la narrativa mental, sino en capas mucho más profundas del sistema, y es la respuesta automática del cuerpo, la tensión acumulada en el sistema nervioso, las memorias de supervivencia, el rechazo a desprotección, el rechazo o la desprotección que seguían reaccionando incluso cuando la mente creía haber seguido adelante, ¿no? Pero en realidad el cuerpo no te está acompañando. O sea, la mente puede seguir adelante, pero el cuerpo no te acompaña. Y esta segunda cuadratura vino a buscar esas herramientas, las piezas faltantes y nuevas maneras de sostener la experiencia humana después de años de reorganización emocional y colectiva. Y honestamente siento que desde entonces comenzó algo mucho más grande, como una lenta arquitectura de transición de conciencia, como si el sistema entero estuviera intentando reorganizarse para poder sostener otra frecuencia de experiencia sin fracturarse en el proceso. Y bueno, todavía queda un camino por recorrer, porque esta conversación entre Júpiter y Quirón es una historia que está todavía en desarrollo y que va a continuar moviéndose hacia adelante, porque en julio de este año vamos a tener otra cuadratura, la tercera cuadratura, ya con Júpiter en Leo y Quirón en Tauro. Quirón va a entrar en Tauro por unos meses y después se regresa a los últimos grados de Aries, pero en esta primera entrada que hace, entonces va a ser esta cuadratura con Júpiter nuevamente, pero ahora va a ser desde otro lugar, porque aquí la conversación va a cambiar nuevamente de tono, porque lo que hasta ahora venía reorganizándose dentro del cuerpo y la identidad empieza a pedir una expresión visible, una creatividad, una dirección consciente y una nueva relación entre autenticidad y propósito. Y ya más adelante, durante el 2027, pues entonces ellos van a llegar finalmente a hacer trígonos entre Júpiter en Virgo y Quirón en Tauro, y ya entonces en ese momento el sistema empieza a encontrar integración real. Cuando yo estoy diciendo el sistema, nos refiero a nuestros sistemas operativos, nuestro cuerpo, mente, alma completo. A eso me refiero cuando digo sistema, porque creo que alguien me preguntó en algún momento y me refiero a eso. No estoy hablando del sistema externo, estoy hablando de nuestro sistema interno, que comienza entonces a encontrar esa integración real cuando tengamos estos trígonos entre Virgo y Quirón en Tauro, entre Júpiter en Virgo y Quirón en Tauro. Entonces ya no va a ser desde una tensión, porque esto es un aspecto armónico, va a ser desde una circulación muchísimo más orgánica entre el cuerpo, el propósito, los hábitos, la dirección, la coherencia interna. Es como si todo este trabajo finalmente comenzara a sentarse en la materia y pudiera sostenerse en la vida cotidiana sin fracturarse constantemente. Marte, conjunto a Quirón, está buscando dirección ahora. Y es que Marte se encuentra ahora mismo llegando a esta conjunción con Quirón en el momento de la luna nueva, y van a estar exactos unos momentos antes de la lunación, o sea, casi nada, media hora antes. Y por eso retomar este hilo entre Quirón y Júpiter, que todavía sigue abierto dentro de la conversación colectiva, se vuelve fundacional para entender este tramo y esta lunación. Marte activa el cuerpo, pone la sangre a bombear, te despierta de un letargo, enciende el motor de combustión interna y recalcula la nueva ruta. Pero Marte necesita retomar dirección y afirmarse desde otro lugar, porque ya no eres la misma persona de hace 6 años. Ya no somos los mismos. Y Quirón expone aquello que todavía necesita integración para retomar dirección. Entonces, esta conjunción trae nuevamente hacia la superficie preguntas que llevan tiempo moviéndose debajo del sistema. El propósito, la dirección, la identidad, el nuevo deseo que te inunde, el fuego interno, la voluntad y la manera en que usas tu energía vital. Y aquí Quirón no está hablando de una herida abstracta, está tocando fibras mucho más concretas de tu experiencia humana. Y es la dificultad de afirmarte, el cansancio de vivir en modo defensa, la rabia contenida de quien tuvo que reducirse para sobrevivir, el miedo a iniciar algo propio, la tensión entre independencia y necesidad de apoyo, y esa sensación de tener que sostenerlo todo a solas, incluso cuando el cuerpo ya está pidiendo otra forma de vivir.
Y también puedes sentir que regresan recuerdos muy concretos, como lo que cuesta afirmarte, como lo que cuesta ir por lo que quieres cuando el entorno no te está acompañando, lo que cuesta sostener una dirección cuando alrededor hay mucha resistencia alrededor tuyo, cuando hay juicio, cuando hay silencio o cuando hay censura. Y esta censura puede haber sido social, familiar, cultural, íntima, puede venir desde tu tribu, desde la casa, desde la comunidad, desde un sistema donde alguna vez sentiste que justo cuando necesitabas apoyo quedaste desamparado, prácticamente quedaste a la intemperie. Entonces siento que esta conjunción de Marte con Quirón toca mucho la energía masculina en su expresión arquetípica, que no estoy hablando de género, sino del ánimos, de esa parte interna que actúa, que decide, que provee, que protege, que sostiene dirección y se mantiene firme cuando algo importante necesita defensa. Se activa la necesidad de proveer para otros o para ti, la necesidad de sostenerte en modo asertivo mientras proteges lo que quieres, lo que sientes tuyo, lo que todavía necesita cuidado, cuerpo, presencia. ¿Qué haces cuando sientes que tienes que hacerlo todo, sola o solo? ¿Qué ocurre dentro de ti cuando pedir apoyo se siente vulnerable, incómodo o cuando se siente incluso peligroso? Y esta conjunción toca ese punto sensible, esa tensión entre la autosuficiencia que aprendiste para sobrevivir y la necesidad real de recibir sostén sin sentir que pierdes fuerza. Tal vez puede abrir la posibilidad también de sentirte mucho más cómodo pidiendo ayuda, de tal vez compartir la carga o compartir un proyecto que encierre un nuevo propósito. Es como si el cielo estuviera retomando una conversación que nunca terminó completamente, pero ahora desde otro nivel de conciencia, otro nivel de madurez y otro nivel de preparación emocional y psíquica, entonces puedes reanudar esta conversación. Ahora, por otro lado, Urano llevaba 7 años atravesando Tauro, 7 años preparando el cuerpo. Y esto es importante entenderlo porque Urano en Tauro no solamente trajo la descarga energética de mover la economía, la tecnología, las estructuras externas que ya hemos cubierto en el canal, sino también la de electrificar la materia, de preparar el cuerpo, el sistema nervioso y la red neuronal, la relación con el alimento, la nutrición, el descanso, la percepción, el placer, la seguridad, la manera en que habitas el tiempo. Tal vez lo sentiste como una ansiedad, como una saturación, como cansancio, como hipersensibilidad o necesidad de reorganizar hábitos o simplemente simplificar tu vida, porque el sistema ya no te respondía igual. Era como si Urano estuviera preparando el terreno, sensibilizando el campo interno, arando y removiendo la tierra antes de sembrar. Y ahora Quirón muy pronto hará su primer ingreso hacia Tauro para comenzar este proceso de sanación interna de estas áreas que quedaron removidas o aradas a la intemperie ahora, ¿no? Ahora, astronómicamente, Quirón existe entre Saturno y Urano, entre el mundo visible y el transpersonal, entre la arquitectura material y esas frecuencias de conciencia que todavía estamos aprendiendo a sostener en el cuerpo. Y Saturno es el reloj suizo. Urano es el relámpago que rompe el cronómetro perfecto, pero de un zarpazo eléctrico. O sea, Urano viene y desbarata todo lo que Saturno ya tenía ya construido, ¿no? Y Quirón queda ahí en medio de ambos, como ese espacio intermedio donde la materia empieza a conversar con lo invisible. Y por eso Quirón funciona aquí como un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo que el cuerpo pide tocar y aquello que apenas empieza a percibir por señales, por intuiciones, síntomas, sueños, cambios de sensibilidad, como si estuviera sentado en medio del arco iris, enseñándote a cruzar sin romperte por dentro. Quirón no borra lo que te atravesó, más bien te entrega un maletín de herramientas para que esa experiencia deje de manejar tu dirección y empiece a volverse un recurso, una lectura práctica, un discernimiento. Y esto cambia la lectura de Marte Quirón en 28 grados de Aries, porque ya no se siente como una pura tensión o combustión, se siente como el alineamiento del fuego necesario para dar un cruce importante. Casi como una graduación interna, como un reset identitario, donde terminas de juntar todas las piezas para entrar en otro tramo del camino, porque Quirón está en un territorio nuevo, porque no había cruzado todavía este grado 28 de Aries, y Marte, por su parte, vuelve a cerrar y abrir su ciclo en 2 años en esta conjunción. O sea, Marte se demora 2 años en dar la vuelta completa, y Marte estuvo en conjunción con Quirón hace 2 años, en otro grado, y no habíamos llegado a este grado sagitariano. O sea, estamos en el tercer decanato ya del signo de Aries. Por eso la pregunta se vuelve tan directa. ¿Cuánto has cambiado en estos 2 años? ¿Quién eres ahora? ¿Qué parte de tu fuerza
ya aprendió a moverse con mucho más conciencia. Marte, junto a Quirón, deja de funcionar únicamente como acción, como impulso, como reacción física. El cuerpo aquí, el fuego empieza a refinarse y no es solamente adrenalina, está buscando dirección, temple, uso correcto. Es como si la conciencia estuviera aprendiendo a mover energía entre dos estados distintos, sin desorganizarse en el intento. Y esto se vuelve todavía mucho más potente dentro de una fase balsámica, porque esta energía nos invita a evitar un espacio de disolución entre los ciclos, donde identidades viejas pierden conciencia antes de la próxima siembra. La fase balsámica nos vacía de todos los residuos del ciclo anterior y Urano dejó el terreno removido y electrificado. Júpiter intenta devolver propósito al recorrido completo y la luna nueva en Tauro prepara nueva materia. Todo parece reordenarse hacia una misma pregunta: ¿qué impulso está listo para echar raíz ahora? Y quizás por eso esta luna nueva se siente fundacional. Recuerden que Tauro es el constructor del zodiaco. Algo se ha estado construyendo, pero debajo del suelo, durante muchísimo tiempo, y ahora empieza a encontrar condiciones biológicas, emocionales, espirituales para tomar forma. Y el protagonista oculto de toda esta lunación parece ser ese cruce interno, pasar de reacción a propósito, de fragmentación a coherencia, de sobrevivir a orientar la energía, de fuego disperso a fuego creador. Y es que ahí Quirón queda profundamente ligado al cuerpo. El cruce hacia otra conciencia ocurre atravesando la materia, no escapando de ella, es imposible. Si no integras a la materia, no puedes hacer ese cruce. Primero tiene que haber integración física, regulación, presencia, escucha del sistema nervioso. La psiqui puede expandirse, pero necesita una estructura corporal que la pueda sostener. Por eso este momento habla tanto de restaurar el diálogo entre psiqui y cuerpo. Volver a sincronizar emoción, percepción, alma, materia dentro del mismo sistema humano. Sobre todo ahora que Pluto se encuentra retrógrado, ayudándonos a transformar nuestra psiqui, entre otras cosas. Y otro detalle clave en la lunación del sábado es que Saturno estará en el grado 10 de Aries. Y este es el mismo grado donde comenzó la retrogradación de Venus el año pasado. Así que este cielo viene retomando coordenadas que ya habían sido tocadas. Esto lo dijimos el año pasado, que había sido un preview para lo que venía este año. Y ahora estamos reintegrando todo esto. Es como si el sistema estuviera regresando a ciertos puntos para comprobar qué quedó integrado y qué pide ahora cuerpo, tiempo, estructura. Porque el cuerpo llevaba muchos años sosteniendo información que la mente todavía no sabía cómo traducir y cómo integrar. Y la psiquis llevaba mucho tiempo intentando expandirse sin una estructura suficientemente estable para sostener esta expansión. Y ahora el sistema busca una reconciliación funcional, una manera más viva, más honesta y más encarnada de habitarse a sí mismo. Así que Aries suele interpretarse de una manera demasiado simple, como impulso, como movimiento, como acción inmediata o necesidad de encender motores, ¿no? Pero con esta luna balsámica en Aries, antes de la nueva siembra, esto es otra criatura completamente distinta. Porque el fuego, después del combate, o sea, esto es como un fuego que ya se acabó la batalla y el fuego que quedó es el fuego que se puede encarnar, que se puede fijar. Es como la respiración entre encarnaciones, es como esa brasa que ha sido contenida lo suficiente como para escucharse a sí misma. Y eso cambia mucho el significado de esta conjunción entre Marte y Quirón en grado 28 de Aries, porque Marte aquí ya no funciona como una combustión pura. Además de que este fuego ha pasado por Neptuno, por Saturno, ha pasado por un sextil con Plutón, y entonces ahora tiene memoria. Ahora la experiencia ha educado el instinto. Entonces, en vez de reacción inmediata o movimiento disperso, empieza a aparecer dirección, propósito, trayectoria. Y ahí el subtono sagitariano de estos grados se vuelve importantísimo, porque el fuego ya no quiere simplemente moverse, quiere saber hacia dónde va, está buscando dirección. Por eso esta fase se siente más como reúne tu fuego. Y esta es la diferencia enorme, ¿no? Especialmente en esta luna balsámica, porque esta energía balsámica disuelve el exceso de identidad, te comienza a vaciar de residuos psíquicos,
Comienza a cerrar pestañas emocionales y ayuda al sistema a soltar aquello que ya terminó su ciclo. Entonces el fuego ariano aquí funciona desde otro lugar, porque la propia condición lunar está pidiendo liberación, depuración, compostaje interno. Es como si el cosmos estuviera templando a cero, ¿no? Y es que después de esta luna luego entra en Tauro y llega a ese grado de luna nueva que Urano lleva tiempo preparando. Y aquí el foco no está solamente en los signos, está en el corredor de grados, especialmente entre los grados 24 y 29, que han sido tocados una y otra vez por distintos planetas. Es como si el cielo hubiera estado trabajando una misma zona del mandala desde diferentes elementos. Durante la retrogradación de Venus el año pasado, este tramo de 25 a 10 grados se activó. Venus retrocedió desde Aries hacia Piscis, mientras se cruzaba con Saturno en el nodo norte, Mercurio retrógrado, y durante ese tiempo conversaba con Urano en Tauro, desde estos mismos grados finales. Así que después Saturno y Neptuno siguieron trabajando esa franja desde Piscis, cruzaron a Aries y Urano estuvo también en ese terreno taurino removido, ¿no? Trabajando ese terreno, electrificando, sensibilizando esa zona, y por eso durante ese mismo tiempo estuvieron conversando también Saturno y Urano, y por eso esta luna nueva en 26 grados de Tauro no cae sobre tierra intacta, está llegando a una zona que ya ha sido tocada, que ha sido aireada, removida, como tierra que ha recibido el rayo, ¿no? La lluvia, el arado y todo el silencio antes de recibir la semilla. Y entonces por eso esta conjunción entre Marte y Quirón en 28 grados de Aries importan tanto, porque activan el mismo corredor por grados, pero desde el fuego. Y ese fuego llega ahora a una tierra que ya fue trabajada antes. Aquí está la clave de eso. El impulso necesita volverse coherente antes de entrar en la materia. Por eso, si llega disperso, pues entonces la semilla pierde fuerza, no coge, no agarra la semilla. Marte con Quirón no trae solamente combustión, está trayendo memoria dentro del impulso, la experiencia dentro del instinto, una energía masculina menos defensiva y más consciente de su dirección. Es un fuego que aprende a volverse hogar, un fuego contenido lo suficiente como para calentar el alma, sostener creación. Algunas chispas necesitan madurar en silencio antes de convertirse en acción, especialmente antes de una luna nueva en Tauro, porque Tauro pregunta si ese impulso puede resistir el paso del tiempo, si puede echar raíz, si puede alimentar tu vida y convertirse en una realidad encarnada. Así que después de toda esa preparación uraniana, esa luna nueva se siente fundacional. Hay una tierra que ya sobrevivió suficientes tormentas eléctricas y ahora pregunta qué tiene la estabilidad suficiente para crecer ahí. Y quizás eso es lo que este proceso viene construyendo desde 2023, darle dirección a este fuego, ayudarlo a madurar, enseñarle a moverse con propósito sin consumirse a sí mismo. Por eso esta fase balsámica importa tanto, porque antes de sembrar el sistema necesita decantar lo viejo, recoger la energía y dejar que el fuego llegue a la Tierra con una dirección más clara. Mercurio ingresa a Géminis, conjunto a Urano y Sedna, sextila a Neptuno y trígono a Plutón. Esto lo vamos a tener tan rápido como el domingo 17. O sea, inmediatamente después de la lunación, Mercurio entra en Géminis y ese mismo día hace conjunción con Urano y con Sedna. Y ahí la atmósfera cambia la velocidad porque la mente se electrifica, se abren conversaciones rápidas, diálogos que tal vez llevaban tiempo en desarrollo y de pronto alcanzan una fase final de entendimiento en muy poco tiempo. Pueden aparecer noticias, ideas, revelaciones, conexiones inesperadas y esa sensación de nuevo cableado neuronal que empieza a sentirse cada vez más fuerte en el campo. Antes de escribir este pulso, tuve un sueño extraño con Mercurio y con el ibis, que es la portada que traje al pulso astral, el ave asociada con Thoth, el antiguo escriba egipcio vinculado con la luna y con Mercurio y vinculado con el lenguaje sagrado, con la memoria, con el cálculo del tiempo, con la transmisión de conocimiento entre mundos. Y lo sentí antiguo, lo sentí vivo, como una presencia que aparece cuando la humanidad necesita aprender otro idioma interno para atravesar un cambio de conciencia. Y el ibis como arquetipo de Thoth aparece
parece aparecer una y otra vez en los relatos cuando tenemos saltos civilizatorios, ¿no? Cuando la humanidad está a punto de dar un salto o cuando está dando un salto, cuando cambia la escritura, cuando cambia la medición del tiempo, cuando se reorganiza el lenguaje, cuando la humanidad recibe o recupera códigos de comprensión que antes no podía sostener. La escritura sagrada, la matemática, la astronomía, los calendarios, la geometría, la memoria, la transmisión entre mundos. Es como si el ibis fuera el ave que llega cuando la mente humana necesita una nueva gramática para poder leer la realidad que se impone ahora. Y honestamente ese símbolo encaja perfecto con este cielo, o sea, el sueño estaba muy vívido y Mercurio entrando en Géminis justo a Urano y Sedna se siente exactamente así, como si la mente estuviera intentando descargar estos códigos nuevos más rápido de lo que el lenguaje ordinario puede procesarlos. Y es fascinante porque muchas tradiciones esotéricas atribuyen a Thoth las tablas esmeraldas, los textos asociados a transmisión de conocimiento, geometría sagrada, conciencia, lenguaje oculto. Pero más allá de si fueron escritos literalmente o no por una figura histórica, es lo de menos, el arquetipo que representan sigue siendo el mismo. La aparición de nuestros códigos de comprensión en momentos donde la humanidad atraviesa cambios profundos de percepción. Y es aquí donde Sedna añade otra capa inmensa. A Sedna vamos a estar hablando de ella en un episodio solo para ella, porque esto es algo que creo que debo cubrir con más, debo abordarlo un poco más que lo que voy a decir ahora. Sedna no trabaja con tiempos pequeños. El ciclo de Sedna ronda los 11.000, 12.000 años. O sea, esto es una escala que nos saca del calendario personal y nos mete en una memoria profunda de la especie. En las capas antiguas de sobrevivencia, de trauma, de hielo, de exilio, de abandono, de regreso de información que parecía perdida en los bordes del sistema y bajo el fondo del mar. Entonces, cuando Mercurio, Urano y Sedna se tocan en 0 grado de Géminis, no estamos hablando solamente de una mente rápida, estamos hablando de una inteligencia que puede tocar archivos ancestrales, como los récords akáshicos, como las memorias que pertenecen a una humanidad que ha cruzado muchos inviernos de conciencia. Y entonces el ibis aparece como una entidad de traducción entre planos. El mensajero entre instinto e inteligencia, entre percepción y palabra, entre lo que el alma reconoce primero y lo que la mente tarda un poco más en entender. Y eso también hace que Mercurio pueda sentirse profundamente brillante, pero a la vez difícil de fijar por completo. Porque Mercurio se mueve muy rápido, cambia de dirección, se distrae, salta entre ideas, recoge información de múltiples capas al mismo tiempo y precisamente por eso puede parecer poco confiable o demasiado escurridizo para una mente que intenta controlar absolutamente todo. Pero esa misma velocidad es lo que lo convierte en el mensajero entre mundos. Mercurio no permanece quieto porque su función no es quedarse, es transportar información, es reconectar realidades, es mover símbolos, es llevar mensajes entre planos distintos de experiencia. Y con Urano ese entendimiento puede llegar como un relámpago, como algo que llevabas mucho tiempo queriendo comprender, que ahora aterriza de golpe con una velocidad sorprendente, como si una pieza se colocara en el lugar exacto, ¿no? Y todo el mapa entonces ahora ya puede cambiarse de forma o se puede ver. Y luego, el día 19, Mercurio entonces hace trígono a Neptuno y a Plutón retrógrado. Y ahí entonces la conversación mental cambia completamente de profundidad. Primero, Neptuno abre una inspiración distinta, una visión nueva, como si algo que venía sintiendo intuitivamente comenzara finalmente a traducirse en comprensión mental. Neptuno trae imágenes, símbolos, sueños, sensibilidad, pero Mercurio ayuda a ordenar esa información para que puedas darle forma, dirección, lenguaje de algo que antes parecía demasiado abstracto o difícil de sostener. Y al mismo tiempo, Neptuno puede pedirte que disuelvas ciertos proyectos, ciertas líneas de tiempo o ciertas formas de imaginar el futuro que ya perdieron pulso interno. Pero no lo hace dejándote en blanco. Casi de inmediato te ofrece otra visión, otra inspiración que quizás no habías visto antes. Una imagen nueva que aparece primero como sensación, sueño, intuición, presentimiento. Y Mercurio, desde Géminis, intenta traducir esa visión a un lenguaje lógico para que puedas tomarla en tus manos, entenderla mejor y empezar a darle forma sin que se te escape como agua entre los dedos. Después Mercurio continúa hacia Plutón retrógrado y la mente entra en otra capa de percepción, porque aquí aparece una inteligencia más estratégica, más investigativa,
capaz de leer patrones debajo de la superficie y comprender cómo desarrollar algo a largo plazo. Es como si de pronto pudieras ver la arquitectura completa de una idea, un proyecto o una dirección de vida que llevaba tiempo gestándose dentro de ti. Y esto es importante porque Mercurio aquí deja de girar solamente en sobrepensar y empieza a preguntarse cómo volver a algo real, cómo desarrollarlo, cómo expandirlo, cómo darle escala y dirección dentro de una frecuencia más auténtica y alineada con tu propósito. Plutón retrógrado sigue removiendo estas capas internas, así que todavía hay cosas despertando lentamente dentro de la psiqui, pero aún así este trígono trae una sensación de preparación. Es como si parte de ti entendiera que ya no puedes quedarte solamente imaginando posibilidades. Algo dentro de tu voz, de tu mente, de tu energía está listo para comenzar a moverse con más valentía hacia aquello que verdaderamente importa. Ahora, Venus y Marte, los eternos consortes, ingresan a Cáncer y a Tauro respectivamente el mismo día, el lunes 18. Venus ingresa en Cáncer y Marte entra en Tauro. Y esto regula muchísimo estos tránsitos mentales, porque después de tanta electricidad en el sistema, entonces este cambio de frecuencia nos trae una energía mucho más receptiva dentro de tanta energía masculina. Y el cielo devuelve el agua y la tierra, ¿no? El hogar, el cuerpo, la comida, el descanso, el tacto, el apego, la regulación emocional, la estabilidad física, la necesidad de volver a lo básico. Es impresionante, pero es que el universo es tan sabio porque siempre nos da algo donde podemos descansar, ¿no? No nos da todo de un golpe, siempre nos da algo que nos ayuda y nos apoya. Y entonces este martes 19, Venus y Marte forman un sextil, creando una posibilidad de cooperación entre deseo y acción, entre afecto y cuerpo, entre receptividad y voluntad. Tal vez algún proyecto que estaba trabado, este día se destraba y es posible que sientas apoyo en completar algo que estaba pendiente o esperando algo que te impedía terminarlo o darle forma o continuidad. Así que este día trae este sextil muy armónico y favorable. Y además es una energía suave, amable, que no nos cae de un golpe, simplemente se desliza lentamente proviendo apoyo donde más lo necesitas. El miércoles 20, el Sol ingresa a Géminis. Ya, tan rápido. Dios mío, cómo se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? El miércoles 20 el Sol entra en Géminis y comenzamos oficialmente la temporada geminiana con una conciencia mucho más mercurial, móvil, curiosa, verbal y mentalmente activa. Y además ese ingreso ocurre en un cielo donde el Sol se une al campo de Sedna y Urano, marcando esta triple activación de información, de memoria profunda, de disrupción mental, de cambio de percepción en esta zona de las Pléyades, no menos. Así que esta semana se siente como una migración de frecuencia, el cuerpo buscando estabilidad mientras la mente está elevando su frecuencia, y vamos a estar hablando de Sedna y esta triple conjunción en un programa aparte. Así que esta semana, bajo esta siembra de luna nueva, se siente como una transición, como un puente, como una arquitectura viva que todavía está construyéndose, mientras el cielo te pregunta qué partes de ti ya están listas para dejar de pelearse entre sí y buscar esta cita con la integración, ¿no? Así que mientras Júpiter camina hacia este World Point del grado 22 y el campo colectivo continúa acelerándose, la verdadera pregunta quizás no sea qué noticia aparecerá mañana, sino que dentro de ti tienes suficiente raíz para permanecer estable, ¿verdad? En medio de todo el ruido. O sea, que tu sistema nervioso permanezca anclado. O sea, no aquello que te entusiasma por 5 minutos, lo que se enciende como chispa nerviosa, sino aquello que sigue respirando cuando nadie lo está mirando. Tauro busca consistencia, cuerpo, ritmo, materia viva que te puedas anclar dentro de algo que te haga respirar. Y tal vez este proceso no se trata de convertirte en otra persona, sino de volver a escuchar las partes internas que habían dejado de hablarse. Entre el cuerpo, la psiqui, el deseo, la memoria, la raíz, el fuego, buscando una manera más honesta de convivir dentro del mismo sistema humano. Y aunque todavía exista cansancio o capas acomodándose, algo
ya comenzó, porque la conciencia aprende a echar raíz y el fuego empieza a encontrar nueva dirección y propósito. Así que hasta aquí, Raíces del Cielo. Nos escuchamos en la próxima parte de este viaje, cuando la luna nueva termine de abrir el portal, que ya comienza a sentirse acercándose. Y nos escuchamos en Ecos de Luna el sábado con la luna nueva. Así que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao, 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 chao.